Iglesia, bien, pero antes de continuar, invito a que se vuelva a poner de pie. Digo, ahorita van a estar 40 minutos sentaditos y yo de pie, entonces no pasa nada. A ver, vamos a estar de pie. Y así en esa actitud de honra, así en esa actitud de honra, vamos a orar a nuestro Dios para poner este tiempo en las manos de Él. Y si en este tiempo tú vienes cargado, vienes angustiado, vienes con algo en tu corazón, yo te invito a que lo pongas delante de Dios. Y que en este tiempo, a lo largo de este día, de estos minutos, Él pueda hacer algo en nuestras vidas. Lo estábamos cantando. ¿Cuánto nos ama? Señor, ¿cuánto te ama? Yo cada vez que canto este canto, me conmueve algo en mi corazón porque empiezo a entender la magnitud del amor, la magnitud del corazón que Dios tiene para conmigo, siendo yo una pecadora. Entonces vamos a poner este tiempo en manos de Dios y entregarle todo. Amada, gracias porque tú nos permites estar en medio de tu pueblo, conviviendo unos con otros. Gracias porque tú nos has guardado a lo largo del camino y nos has permitido que podamos estar aquí. Apresuraste nuestros pasos y hoy podemos estar aquí adorándote a ti, alabándote a ti, reconociendo que solamente tú eres santo, reconociendo que solamente tú eres digno de ser alabado, digno de ser glorificado. Amado Espíritu Santo, en esta hora te entregamos a ti todo cuanto somos, rendimos nuestras fuerzas a ti, rendimos nuestras aflicciones, nuestras circunstancias, nuestras emociones a ti, que seas tú haciendo y tomando el control de este tiempo, así como tú quieres. Amado, en esta hora yo bendigo a tu iglesia. En esta hora, Padre, yo pongo mi vida en tus manos y que tú seas tomando el control de mi boca, de toda palabra cuanto salga de mi boca, que seas tú, Señor, tomando el control. Evita, quita, elimina de mi boca, Señor, palabra inmunda, palabra que no esté en tu corazón, palabra que no va acorde a lo que tú quieres hablar hoy a tu iglesia. Yo me rindo ante ti, Señor. Yo me rindo ante ti en esta hora y te doy gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra, Señor, que es el alimento que necesitamos cada día de nuestras vidas para poder seguir y permanecer en tus caminos. En el nombre de Jesús. Amén. Perdón. Pues muchas gracias. Ahora sí pueden tomar asiento. Ok. Para que nosotros podamos ver esta pequeña enseñanza, les voy a poner en contexto del por qué me fui incomodada a hablarles de este tema. A lo largo de estos días tuve el reto conmigo misma de estar leyendo un capítulo diario de Éxodo. El Antiguo Testamento, la verdad, casi no me gusta porque pues Dios es tajante, ¿no?, con su pueblo, y a veces no nos gusta eso. Queremos vivir en la gracia y solo leemos de Mateo hasta Santiago, hasta Juan, porque Apocalipsis también ya no nos gusta, ¿verdad? Pero he estado leyendo en estos días Éxodo y desde antes Dios me había incomodado hablar de un tema que es los lugares altos. A lo largo de Éxodo vemos cómo el pueblo de Israel sale de Egipto con prodigios, con milagros que Dios hizo a través de las 10 en el monte Sinaí. Tenían que ir y les tenía que costar ir al monte. Y yo leía varios pasajes de la Biblia donde nos habla y hace hincapié sobre los lugares altos. Se daban sacrificios en los lugares altos. Jesús oraba en los lugares altos, Elías iba a los lugares altos, y muchos de los profetas, muchos de los personajes que impactaron en la vida del cristianismo o de la vida del pueblo de Israel fueron porque pasaban tiempos en los lugares altos. Y a mí me incomodaba eso porque yo decía, ¿qué quieres darnos a entender con un lugar alto? ¿Por qué nosotros tenemos que ir a un monte
a adorarte? ¿Por qué tenemos que subir, escalar, porque a veces no nos gusta, y hacer sacrificios, tener un encuentro contigo en esos lugares? Y a mí me impactaba eso. Entonces yo llegaba a Éxodo 19:20. Si lo tienen ahí, les pido que me ayuden. Si tienen su Biblia, sáquenla. Hay que quitarle el polvito. Sacúdala. Y vamos a leer Éxodo 19:20, que dice, yo les voy a leer en palabra de Dios para todos. Dice: el Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí y llamó a Moisés el Señor para que subiera. Entonces Moisés subió. Y no nos vamos a ir a tantos pasajes, solo nos vamos a quedar en esto, porque hay 3 acciones de las que yo les quiero hablar que suceden en este pequeño versículo. Una fue Dios bajó, 2, Dios llamó, y 3, Moisés subió. Y yo lo estaba viendo así, lo resumía, pues si lo vamos a partes iguales, más del 50-60% lo hace Dios, y nosotros nos toca una cosita de nada. Pero esa cosita de nada nos cuesta. Ok, y para esto quiero ponerles en contexto. Les voy a pasar unas imágenes, a ver si las tienen. No sé a quién le gusta escalar montañas. A mí me gusta. ¿A quién le gusta? ¿Poquitos? Somero. Yo soy amante de ver la naturaleza, de ver la creación de Dios, y cada vez que la veo yo lloro, yo me pongo a orar, porque dije: Señor, o sea, hasta la creación, dice la palabra, la creación cuenta tu gloria, la creación proclama tu gloria. Y cuando yo estoy en la cima de un monte, es impresionante el paisaje que se logra admirar, impresionante. Tú desde esas alturas crees que conquistaste el mundo, porque todo lo demás parece pequeñito ante tus ojos. El siguiente. Me encantaría estar en un lugar como esos, ¿no? Donde lo único que ves es el cielo. Bueno, me ha tocado estar allá, aquí haciendo promoción a mi pueblito. Es en la Sierra Norte de Puebla, y cada vez que baja la neblina, sientes que el cielo está ahí contigo, ¿no? O sea, la brisa. Tú ves, ahí hay un cerro, un monte que lo hicieron famoso, lo hicieron turístico. Tú subes aproximadamente unas 750 escaleras, y en la parte de hasta arriba del monte hay una cruz, un mirador, y ves todo alrededor. He hecho, si he subido, y eso es, no ves nada, y prácticamente es limbo, ¿no? Como dicen por ahí, que nosotros podemos llegar a ver, ¿no? Esta la puse porque dije, bueno, para que se imaginen a Moisés hablando ahí con Dios, ¿no? Fuego, truenos, nube. O sea, eso es increíble. Pero bueno, ahí le dejo, hasta ahí le dejamos en las fotos. Pero a lo que voy es que cuando nosotros subimos a esos lugares altos, lo que podemos tomar de esos lugares va a ser algo que jamás has visto estando en la parte de abajo, digamos. Vas a ver cosas que jamás has visto cuando te encuentras en la parte de abajo, pero va a tocar subir. Entonces, a Dios le agrada visitarnos en las alturas. Y yo me pregunto, ¿por qué, Dios? O sea, ¿por qué a ti te agrada el que nosotros vayamos y te busquemos en esas alturas? O sea, yo le preguntaba por qué. Y vemos, como les decía en un principio, que a lo largo de la historia hay enseñanzas que podemos leer. Cuando Dios quería hacer algo, llamaba a su profeta, llamaba a su siervo. ¿A dónde? Al monte, donde lo único que había, yo creo, eran los coyotes, los osos, los leones, y era a lo que se enfrentaba el siervo de Dios. Donde Dios se encuentra con la gente, porque cambia sus vidas y los envía de regreso al mundo con un mensaje profético. Cuando nosotros subimos al monte, cuando nosotros vamos caminando a esas alturas, Dios
en ese proceso, en ese tiempo, va a cambiar tu vida, pero no solo va a cambiar tu vida, sino que te va a dar un mensaje, te va a dar una profecía, te va a dar una promesa para tu casa, para tu trabajo, para tu ciudad, para donde quiera que Dios quiera que tú impactes. Porque cuando nosotros subimos, no vamos a subir de oquis. Bueno, a mí me gusta subir porque me encanta ver el paisaje, pero ya me cambió la perspectiva en este tiempo de decir, Señor, si yo subo ahí, va a ser con un solo propósito y va a ser adorarte. Porque adorar en las alturas es totalmente diferente a adorar aquí en la tierra, aquí a nivel piso. Es totalmente diferente. Y vemos varios ejemplos, como les decía en la Biblia, vemos a Abraham en el monte Moriah, que Dios le pidió que sacrificara ¿a quién? A su hijo. O sea, Dios pidió que sacrificara a su hijo. Vemos a Moisés en el monte Horeb, donde estuvo la zarza ardiente y Dios habló a Moisés y le dio una palabra para liberar a su pueblo. Elías también en el monte Horeb, cuando Dios le llamó a través de un viento suave, apacible. ¿Por qué? Porque se quería manifestar Elías. ¿En dónde? En el monte. Jesús en el Getsemaní, en el monte donde también surgió la transfiguración, en donde Jesús oraba al Padre y recibía palabras de revelación para su iglesia, para sus discípulos. Entonces hay muchos ejemplos donde se sacrificaba, eran en los lugares altos. Ustedes leen la Biblia y van a decir los que estaban alrededor del pueblo de Israel hacían sus sacrificios en los lugares altos, porque ellos creían que cuando subían a las alturas, cuando estaban en esos lugares altos, tenían el control y el gobierno de toda la ciudad. Por eso ellos adoraban en los lugares altos. A nosotros nos toca también pagar el precio de adorar en el lugar alto. Monte es sinónimo de montaña, que puede significar soledad, tranquilidad, acercamiento a Dios. Esto en general puede significar monte. Ya si nos vamos a una exégesis de la palabra, ya vamos a profundizar, pero eso no es el punto ahorita, sino que quiero darles a entender el por qué Dios nos está llamando a poder buscarlo en las alturas. Si no, con esto quiero espantarlos y vamos a hacer un viaje y nos vamos a ir al cerro, y que estaría padre, ¿no? Hacerlo entre todos, hacer un día de velada de oración en un cerro. Yo creo que estaría genial, en medio de la nada, ¿no? Entonces, ya acabé con la introducción. Ahora, ¿por qué digo que hay un precio que pagar? ¿Por qué yo les estoy mencionando y les estoy hablando y les estoy echando todo este choro, van a decir? ¿Por qué les digo que hay un precio que pagar? Y el primer punto lo encontramos justamente en el versículo que estamos leyendo en la primera parte, donde dice: el Señor bajó hasta la cima del monte. El primero que paga el precio por estar en el lugar alto o en la montaña es Dios. Ni siquiera eres tú, porque a nosotros nos da flojera a lo mejor levantarnos temprano para ir a caminar y estar delante de Dios en un lugar alto, hablando figurativamente de una montaña en este caso, ¿vale? Entonces, el primero que se preocupa, el primero que tiene la iniciativa es Dios. Ni siquiera somos tú y yo. Dios es el más interesado en que tú pases tiempo con Él, porque en nuestras fuerzas, en nuestra carne, la verdad, pues no queremos, ¿verdad? El Señor bajó, y esto me impresiona muchísimo, porque el Señor bajó hasta la cima del monte Sinaí. Y para esto les quiero hacer un pequeño ejemplo. ¿Me ayudas? ¿Me pasas la jarra y las hojas? El Señor bajó, y se los quiero mostrar de esta forma. Esto tiene agua. Es por si me daba sed, pues aquí tomaba, ¿no? Tiene agua, ¿ok? Imaginémonos que esto es Dios, para que lo podamos entender, para que lo podamos dimensionar, porque nuestra mente finita no entiende la magnitud de cuán grande es Dios. Pero para que lo podamos entender, esta agua
representa a Dios, ¿ok? Una hoja de papel representa el universo, ¿ok? Pero un cuadrito de hoja puede representar la tierra o te puede representar a ti. Entonces, ¿qué pasa si todo esto que es Dios viene a ti? ¿Qué pasa? Te fulmina, te destruye, ¿no? ¿Por qué? Porque la grandeza de Dios no puede ser contenida en lo que es el hombre. Pero Dios es tan bueno, tan misericordioso, que de lo que es Él, agarra un poco y lo empieza a vaciar en la tierra. Dios mismo bajó a la tierra, es lo mismo, el agua en la jarra, pero cambió de lugar, es la hoja. Eres tú, es el monte. Pero ¿qué pasa? Muestra el pequeño cuadrito. ¿Quedó igual? No quedó igual, porque cuando uno es expuesto a la presencia de Dios y te empapas, no quedas igual. ¿Okay? Entonces, gracias. Entonces, es para que nosotros podamos entender el hecho, la acción de lo que es que Dios bajara. Yo no sé si a ti te impresiona leer, Dios bajó a la montaña. A mí me vuelan los sesos, podría decirlo así. ¿Por qué? Porque veo a un Dios de grandeza bajar a un lugar donde las personas imperfectas estamos. Pero Dios no deja ser Dios, sino que Dios mismo es Dios mismo en ese monte. Entonces, el Señor es el primer interesado en encontrarse con cada uno. Y en este caso vemos cómo Dios habló con Moisés, primero desde la zarza, hasta ese momento en que les dio la libertad al pueblo de Israel. Y vemos también a Jesús que hizo lo mismo para dar el pueblo para dar la libertad a cada uno de nosotros, que ahora formamos el pueblo de Dios. Si Jesús no bajaba a ese monte, si Jesús no era crucificado en ese monte, tú y yo no tuviéramos la libertad que tenemos en Jesús el día de hoy. Pero hubo dos encuentros, uno con Moisés en las alturas y uno con Jesús dando su vida por ti y por mí. Y no sé si tú te imaginas siendo Dios hombre, Jesús siendo hombre, Jesús mismo muriendo a sí mismo en forma de hombre, crucificado en la cruz. O sea, yo a veces le digo, Señor, revélame a Cristo crucificado, porque no entendemos la magnitud de lo que Jesús hizo en ese sacrificio de la cruz. Y muchas veces, pues nada más leemos la Biblia, ¿no? Pues sí, el Gólgota, la crucifixión, la pasión de Cristo, y lo leemos, pero no nos ponemos o no hacemos pausa para entender realmente el significado, la grandeza de lo que era que Jesús hiciera ese acto en la cruz. Si lo entendiéramos, nuestras vidas serían diferentes, nuestras vidas serían transformadas. Dios mismo se entrega a sí mismo para que podamos acercarnos a Él. Y eso me impactaba. Yo cuando estaba haciendo la enseñanza y empezaba a recibir esos pequeños pensamientos de lo que Dios estaba haciendo por cada uno de nosotros, yo dije, wow, Señor, de verdad que ¿quién somos nosotros? Como decía el salmista, ¿quién es el hombre para que tú tengas memoria de mí? Pero Él siempre quiere dar el primer paso. Dios siempre quiere dar el primer paso
para encontrarse contigo. Dios siempre busca la forma, busca los medios, busca todo para que tú tengas un encuentro con Él. Dios es el que da el primer paso. No sé si logramos, como les digo, dimensionar o entender lo que les estoy diciendo. Todo su poder, todo lo que era Dios, toda su majestuosidad, toda su maravilla, toda su santidad, todo lo que era de Dios depositado en ese monte. ¿Y qué pasó con el pueblo? El pueblo tuvo miedo. El pueblo de Israel estaba paniqueado porque veía la gloria de Dios descender en ese monte. ¿Qué dijeron? El pueblo le dijo a Moisés: está bien, te haremos caso, pero no permitas que Dios hable con nosotros, porque si lo hace, moriremos. Eso es lo que le dijo el pueblo a Israel, el pueblo a Moisés, porque tuvo miedo de acercarse a Dios. Porque el que había tenido el encuentro primero había sido Moisés con Dios. El pueblo todavía no lo conocía, y muchas veces actuamos como ese pueblo. No, pastor, usted ore por mí, que usted está más cerca de Dios. ¿Qué tal si oro y me libero en ese momento? Está bien, libérate, ¿no? Tenemos que ser liberados, tenemos que ser sanados, pero todo eso pasa cuando nos acercamos y nos exponemos delante de la presencia de Dios. Entonces, si Dios siendo Dios ha movido todo, cielo, mar y tierra, para tener un encuentro contigo, ¿cuál va a ser tu respuesta? ¿Cuál va a ser mi respuesta? Si Dios te llama el día de hoy y te dice: vas a subir, ¿tú qué vas a decir? Moisés les dijo: aquí estoy. Samuel le dijo: heme aquí, tu siervo te oye. Y muchos de los personajes que vemos en la Biblia o las historias respondieron al llamado de Dios, no siendo hombres perfectos. Porque si recordamos a Moisés, ¿qué decía? No, Señor, a mí no me uses porque yo soy tartamudo y no puedo hablar. Él veía su condición. Hoy me pregunta el pastor cuando llegué, dice: ¿cómo estás? Le digo: bien. ¿Cómo te sientes? ¿Ya lista? Le digo: no, con nervios. Porque no podemos estar listos cuando nos paramos en este lugar para hablar de Dios. ¿Qué produce en nosotros el hecho de saber que Dios desciende para encontrarse contigo? ¿Qué te produce en tu corazón el hecho de saber que Dios el día de hoy se va a encontrar contigo? Entendiendo la magnitud de quién es Dios, se va a encontrar contigo. ¿Qué produce en nosotros la presencia de Dios? Como les decía, al pueblo le produjo miedo, terror. Prefirieron quedarse ahí abajo y dijeron: Moisés, tú sube. Hay una alabanza que a mí me pega muchísimo cuando yo la entono. Está en portugués y la he escuchado en español en algunas ocasiones. Y en esa alabanza habla sobre precisamente la vida de Moisés. Y dice que Moisés subió al monte, pero uno, como el pueblo de Israel, dice: yo tengo miedo, quítame ese miedo, no me hagas decir que otro sube en mi lugar. Si Moisés subió, yo también quiero subir. Entonces no hagas que otro suba, ocupe mi lugar. ¿Por qué? Porque eso también implica pagar un precio. Entonces, ¿qué produce en nosotros la presencia de Dios? ¿Qué produce en ti la presencia de Dios? ¿Ok? ¿Estamos bien hasta aquí? Los veo muy serios. No les estoy regañando, de verdad. Bueno, vamos al segundo punto. Les dije que solo eran 3, entonces ya vamos a acabar. Segundo punto. Otra cosa que hace Dios es que nos llama a que subamos. Si ustedes ven en el versículo, en la segunda parte dice: y llamó a Moisés el Señor para que subiera.
Dios mueve todo, Dios prepara todo, pero también te hace el llamado, también te habla. O sea, de verdad yo lo veía y dije, Señor, o sea, tú haces todo el trabajo, tú haces todo. Simplemente tengo que poner mi cara bonita, dirían por ahí, para hacer el resto. Pero el Señor lo hace todo. Nos llama a hacer algo, pero el primer llamado es encontrarnos con Él. En el primer encuentro que tuvo Dios con Moisés, se dio a conocer tal y quien es. Le dio a conocer su nombre y le dijo, yo soy el que soy. Cuando tú tienes el primer encuentro con Dios, cuando tú tienes ese acercamiento con Dios, lo primero que vas a ver de Dios es quién es Él. No te va a dar promesa, no te va a decir, te bajo el cielo, el mar y las estrellas. No te va a decir eso. Vas a ver la grandeza de Dios. Vas a ver quién es Él. Yo no sé si aquí ustedes han tenido visiones de Dios. O sea, algo que tú has visto, que Dios te ha permitido ver en tu espíritu de cómo es Dios, o cómo es el cielo, o cómo es algo de Dios. ¿Alguien lo ha visto? Somos poquitos. Pero eso es impresionante, porque cuando nosotros tenemos ese encuentro con Dios, nos va a mostrar su grandeza. Y no vamos a salir iguales, de verdad, vamos a salir locos de ahí. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pero ¿por qué Dios llamó a Moisés y no a Aarón? También me cuestionaba eso. Si Aarón era el primogénito, Aarón era el mayor, Aarón era el que estaba en medio del pueblo, Aarón era el que sabía cómo estaba viviendo el pueblo. ¿Por qué no llamó a Aarón? ¿Y por qué sí llamó a Moisés? Moisés un asesino, Moisés que escapó. ¿Por qué llamó a Moisés? Y me daba cuenta, les digo que así como yo hacía preguntas, sentía que Dios me contestaba. Y me daba cuenta que cuando Aarón estaba en medio del pueblo, él se había acostumbrado a vivir en su estatus de esclavitud. Se había acostumbrado a vivir en medio del pueblo porque él creía que lo tenía todo. ¿Cuál era la queja del pueblo cuando salió de Egipto? ¿Para qué nos hace salir si ahí teníamos carne, teníamos todo para comer y nos hiciste venir a morir al desierto? Esa era la queja, porque ellos tenían el entendimiento de que cuando estaban en Egipto, a pesar de vivir en la esclavitud, lo tenían todo. ¿Y Moisés? ¿Qué pasó con Moisés? Moisés tuvo que huir de esa esclavitud, tuvo que huir de ese ambiente para llegar a un lugar donde él se sintió extranjero, en un lugar donde él se sentía que no era parte de ahí, y en su incomodidad, en su querer llegar a su pueblo, en el anhelar estar en medio de su pueblo, Dios le llamó. Porque Moisés, siendo extranjero, porque yo no sé por qué se le ocurrió ponerle a su hijo Gersón, diciendo, porque extranjero soy en esta tierra, ¿no? O sea, él tenía presente que no era de Madián. Él tenía presente que en el lugar que estaba no era el lugar en el que Dios le había dicho que tenía que estar. Por eso él estaba incomodado por dentro, porque sabía y conocía las promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Y de ahí se agarró Dios, del imperfecto, pero del que conocía, del que anhelaba ir y ver cumplida la promesa de Dios, de ese se tomó. Si el día de hoy tú dices, Señor, es que tú me has dado promesas pero no las veo cumplidas, aférrate a ellas, porque va a llegar el momento, va a llegar el tiempo en donde Dios te va a hablar y va a ser el cumplimiento de tu promesa. Pero toca esperar, toca ser paciente. Yo creo, como les digo, en mi pensar, porque Aarón estaba metido en ese ambiente de esclavitud. Entonces, algo que también podía haber entre Aarón y Moisés es que Aarón
creía tenerlo todo, pero Moisés no tenía nada. Él pastaba las ovejas de su suegro, solo tenía a su esposa, ¿no? A sus hijos, pero prácticamente en el pueblo en el que estaba, pues no tenía algo que dijera, pues esto ya es mío, no es patrimonio mío, y pues ya asentamos casa en este lugar. No tenía nada que perder. Y para esto vamos a leer Éxodo 3, 4 a 6, del 4 al 6. Porque quiero leerles este pequeño pasaje, porque cuando Dios llamó a Moisés, hubo una acción de Moisés y él respondió. Y aquí dice, el Señor le dijo, lánzalo al suelo, Moisés. Y lo lanzó al suelo, eso está hablando del bastón, ¿no? Se convirtió en una serpiente y asustado se echó para atrás. Y la que sigue, pero el Señor le dijo, perdón, es Éxodo 3, del 4 al 6. Sí, dije, no me cuadra. Dice, cuando el Señor vio que Moisés se estaba acercando para observar mejor, lo llamó desde el arbusto y le dijo, Moisés, Moisés. Dice, aquí estoy, respondió él. ¿El que sigue? Dios le dijo, no te acerques más y quítate el calzado, porque el suelo que estás pisando es sagrado. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió la cara porque tenía miedo de mirar a Dios. Moisés conocía toda la historia de su pueblo porque fue instruido bajo las enseñanzas de su pueblo en su primera etapa de vida, antes de volver y regresar a Faraón. Él conocía quién era Abraham, él conocía quién era Jacob, él conocía quién era Isaac. Él conocía. Por eso es que Dios se presentó así delante de Moisés. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Tú me conoces. ¿Y qué hizo Moisés? Se tapó la cara, se tiró al piso, porque sabía que no había ni un hombre que se hubiera acercado a Dios y que permaneciera vivo. Ese era el temor que había en el corazón de Moisés para con Dios. El llamado que le hizo Dios no fue entre las multitudes, fue en el lugar alto. Moisés constantemente subía a los montes para pastar a las ovejas de su suegro. Constantemente estaba caminando, constantemente yo me imagino que él estaba meditando, a lo mejor hasta en la inmortalidad del cangrejo, porque estaba solo en las montañas. Y él, yo creo, se empezaba a cuestionar del por qué Dios había creado así los montes, de por qué la oveja, así esos pequeños detalles, porque en medio de la soledad es cuando nosotros nos empezamos a cuestionar un chorro de cosas. Y en medio de esto Dios le hizo el llamado. No fue donde estaba toda la ciudad donde hizo el llamado. El llamado fue cuando Moisés subió al monte. Muchas veces el llamado no va a ser aquí en la iglesia. Muchas veces el llamado va a ser en tu cuarto de oración, en esos tiempos de intimidad con Dios. Pero venimos a la iglesia para ver si el pastor ora por mí y me da una palabra profética para poder vivir toda la vida de esa palabra. Cuando Dios nos busca en esos lugares y tener un encuentro con nosotros. Ya en Éxodo 19, como podemos ver, Moisés estaba familiarizado con la voz de Dios. Aquí en Éxodo 3 vimos que fue el primer acercamiento que tuvo Moisés con Dios. Pero ya en Éxodo 19 ya no se presentó Dios. Ya en Éxodo 19 Dios le habló a Moisés y Moisés solamente obedeció. Ya no le cuestionó, ya no le dijo que era tartamudo, ya no hubo esa comunicación, porque Moisés sabía quién le estaba hablando. Cuando tú y yo sabemos quién nos está hablando,
Ya ni renegamos, simplemente atadas las manos y caminamos, porque si es Dios el que te habla, es Dios el que te respalda. Él obedeció sin cuestionar. Y hoy yo te pregunto, me pregunto a mí misma incluso también, ¿conozco la voz de Dios? ¿Conoces la voz de Dios? ¿Sabes cuando Dios te está hablando? Porque muchas veces conocemos más la voz del enemigo que la voz de Dios. Le hacemos más caso al enemigo que a Dios. ¿Por qué? Porque no nos hemos acercado constantemente a la presencia de Dios. Entonces, eso medítalo tú, llévatelo el día de hoy, pregúntatelo en tu tiempo de soledad, en el tiempo en el que estés en oración con Dios. Señor, ¿realmente conozco tu voz? ¿Realmente sé cómo tú hablas? ¿Realmente eres tú o es mi conciencia, mis emociones o Satanás que viene a turbar mi mente? ¿Eres tú, Dios? Y tercero, ya para terminar, viene la tercera parte que dice, Éxodo 19:20, entonces Moisés subió. Y es donde yo les digo, ya Dios hizo todo. Ya mandó a su hijo a morir por ti y por mí, ya bajó, ya estuvo en el monte hablando con Moisés, todo el pueblo vio quién era Dios, ya lo hizo. Pero nos toca hacer una parte a nosotros. Muchas veces hablamos y decimos, es que a Dios le toca el 50 y a mí el 50. Y no, Dios da el 100, por lo tanto te pide tu 100. No te pide un 10%, no nos pide un 20%, nos pide nuestro 100%. Si vamos a leer la palabra, nos pide el 100% de leer la palabra. Si vamos a orar, nos pide el 100% estar enfocados en la oración, y eso nos cuesta. A mí me cuesta. Entonces, el tercer punto, ahora la parte que nos toca es la de subir, y subir va a costar. El monte Sinaí, estuve investigando y dice que aproximadamente tiene una altura de 2.2 kilómetros, 2.200 metros sobre el nivel del mar. Está más alto que mi cerro donde yo subí, las 750 escaleras. ¿Por qué? Porque ya hoy en día es un lugar turístico donde tú y yo podemos ir y subir también ese monte Sinaí, pero hoy ya está bonito, ya tiene escalerita, ya puedes subir sin problemas. Y aproximadamente toma subir 2 horas y media. Son 3.750 escalones que tienes que subir para llegar a lo más alto de ese monte. Pero si nos vamos al tiempo de Moisés, no había escaleras. Si nos vamos al tiempo de Moisés, no habían zapatos cómodos para subir la montaña. Entonces yo le calculo que Moisés hacía de unas 3 a 4 horas subir y bajar, subir el cerro, y otras 3, 4 horas bajar el cerro o la montaña. Entonces no sé si me estás entendiendo aquí. Subir el cerro te va a costar, me va a costar. ¿Qué implica? Requiere entrenamiento, requiere esfuerzo. Te va a requerir esfuerzo, requiere disciplina, superar obstáculos, retos, caídas, pagar el precio, requiere que alguien te guíe. Hoy en día, si tú quieres subir al monte Everest, tienes que pasar cierto tiempo entrenándote, entrenando tu cuerpo para que puedas ser apto y llegar a ese lugar y que a medio camino no mueras. Te tiene que guiar una persona especialista que conoce el cerro, el monte. No puedes hacerlo nada porque se me ocurrió y me voy. No, requiere esfuerzo, disciplina, requiere constancia, estar ahí metidos. Requiere pagar el precio de cuando tú te caes, te tienes que levantar. Pero no a todos, esto es algo que me entristece, porque no a todos nos gusta subir. No todos queremos pagar ese precio. No todos queremos estar en ese encuentro con Dios constantemente, porque preferimos estar en nuestra comodidad. Preferimos estar
solamente como espectadores. El día de ayer tuve la oportunidad de hacer un pequeño viaje en tramo en carretera, y cuando yo venía en la carretera, tienen unos paisajes hermosos. San Luis Potosí tiene unos paisajes hermosos, de verdad. Bueno, pelones los cerros, pero tienen hermosos paisajes. Entonces yo veía los cerros, las montañas, y yo dije, wow, Dios, es increíble lo que tú haces. Y lo único que yo hice fue orar y llorar, porque dije, Señor, no es posible que tú, siendo el creador de todo esto, te hayas fijado en mí. Hay otro canto que me gusta mucho que dice, aunque el amor de muchos se apagó, que también está en portugués, dice, aunque el amor de muchos se apagó, yo sigo aquí esperando por ti. Ven y enciéndeme. No todos estamos dispuestos a decirle, Señor, pues sí, a lo mejor todo el mundo ya no te quiere buscar, a lo mejor todo el mundo ya no quiere saber más de ti, pero yo aquí estoy. Dios busca ese remanente. Y aquí estoy. Yo le decía, Señor, yo aquí estoy. Yo veía todo eso, yo le decía, aunque muchos te digan que no, yo te digo que sí. Ven y haz algo conmigo, ven y enciéndeme, ven y toca mi corazón para que el fuego que tú has depositado sea de más en más. Porque yo no me conformo, yo no sé tú, pero yo no me conformo con Dios. Todo lo que he vivido a lo largo de mi vida de conocer de Cristo es poco a lo que Dios quiere hacer a partir de ahora. Yo no me conformo y espero que tú no te inconformes en lo que has visto de Dios. Y aquí se me venía mucho a la mente que el año pasado el pastor nos desafió como iglesia. Yo así lo tomé. Fue un desafío para la iglesia. Y él dijo, para el próximo año, 4 servicios. Y yo, gloria a Dios, porque 4 servicios es la iglesia, es un crecimiento en la iglesia. 4 servicios es trabajo. 4 servicios es que te la vas a pasar el domingo todo el día aquí en la iglesia. Pero ¿cuántos de nosotros nos hemos dicho, pastor, si se hace otro servicio, heme aquí, yo voy a servir? ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho, Señor? O le han recordado, pastor, pues ya vamos medio año, ¿cuándo para el tercer servicio? ¿Por qué? Porque nos va a costar, y eso es pagar el precio. De salir de nuestra comodidad, de salir de nuestra zona de confort y meterle al servicio. Cuando Dios nos pide subir, nos está diciendo, sal de tu comodidad, sal de Egipto, renuncia al pecado, renuncia a ti mismo. La palabra de Dios nos dice, cuando Jesús hablaba, el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Si no estamos dispuestos a pagar el precio, si no estamos dispuestos a renunciar a nuestro yo, no podemos decir que somos discípulos de Cristo, porque nos va a pedir, nos va a demandar un alto precio. Morir al yo, morir a nuestras fuerzas, morir a nuestras pasiones, morir a nuestros deseos, morir a nuestra voluntad, para que lo que Dios quiera hacer sea en nosotros. Dios nos dice, mis palabras son de bien para ti, mis planes son buenos, son agradables y son perfectos para ti. Pues dejemos que Dios nos controle. ¿Para qué estamos luchando con nuestras propias emociones, nuestros propios pensamientos, si Dios ya tiene la respuesta? Mis planes son buenos, son agradables y son perfectos para ti. Moisés subió al monte Sinaí porque era el único que había subido los montes. Moisés ya había pagado el precio. No sé cuántas veces a lo largo de 40 años que estuvo en Madián, tuvo que cuidar las ovejas y tuvo que bajar y subir y bajar el cerro. ¿Cuántas veces? Expuesto al sol, expuesto al frío, expuesto a
a los leones, a los animales salvajes que estuvieron en esos lugares. Moisés había pagado el precio. Mientras el pueblo estaba en esclavitud, estaba creyendo que lo tenía todo, Moisés estaba pagando el precio de subir al monte y tener un encuentro con Dios. Subir es despojarnos de todo peso para poder caminar. Y cada vez que Moisés subía a encontrarse con Dios, pasaba un proceso de transformación. A Moisés le llevó 40 años o un poquito más cambiar en la percepción que él tenía de sí mismo, porque él se creía asesino, porque él se creía que era egipcio, así lo educaron. Él tenía una mentalidad diferente y pasaron 40 años en ese subir y bajar, subir y bajar, subir y bajar constante, donde era expuesto delante de Dios, y cambió su forma de ser, su forma de pensar, cambió todo de él. Y yo lo veía así, pasó de ser un tartamudo a la voz de Dios. Dios mismo hablaba a través de Moisés, pero él decía que no era capaz. Dios mismo lo hizo capaz. De un asesino a ser el más humilde y manso. Fue transformado. Al ser extranjero, a ver el cumplimiento de la promesa de Dios. De ser nadie a ser un libertador. Y podemos sacar más, pero a lo que quiero es que cada vez que nosotros tenemos un encuentro con Dios, cada vez que nos estemos acercando más y más a Dios, tú y yo seremos transformados. Y ya no vas a ser la chismosa o el chismoso que eras antes, el que robaba, el que decía malas palabras, el que era el estafador, el que ponle la cosa que tú quieras, porque Dios te va a ir transformando constantemente cada vez que nosotros nos acerquemos. ¿Por qué? Porque Dios se va a encargar de limpiarte. Toda nuestra inmundicia, todo nuestro pecado, todo lo que somos, Dios lo va a ir transformando y lo va a ir limpiando. Y el salmista lo conocía. Él decía: examíname, oh Dios, muéstrame si hay maldad en mi corazón y límpiame. ¿Para qué? Para que sea más blanco que la nieve. Si el salmista lo decía, pues ¿por qué nosotros no lo decimos? ¿No? Pero el que nosotros digamos: Señor, examíname, eso ya es otro nivel. Eso ya es hablar ligas mayores. ¿Por qué? Porque vamos a decir a Dios: ven, y ahora sí, estamos delante de ti sin nada. Y Él es el que va a escudriñar, y Él es el que te va a confrontar, y Él es el que te va a estar sacando tus trapitos. Ahí te va a decir: ¿te acuerdas cuando hiciste esto? ¿Te acuerdas cuando? Y nuestra acción, lo que debemos de hacer es arrepentirnos, constantemente arrepentirnos. Cada que tú y yo estamos dispuestos a subir a donde Dios nos está llamando, pasaremos por el proceso de transformación, porque cuando nos exponemos a su presencia, no volvemos a ser los mismos. Y ese proceso de transformación nos va a doler, nos va a doler, va a costar. ¿Por qué? Porque todo lo que somos, todo lo que hay en nosotros, tiene que salir, tiene que menguar, tiene que morir, para que Dios empiece a depositar las cosas nuevas que Él quiere hacer en nuestras vidas. Dios no puede hacer nada en ti ni en mí si primero no nos vaciamos. Porque si estamos tan llenos de nosotros, no le dejamos espacio a Dios para que Él haga en nosotros lo que Él tenga que hacer. Por eso es que el proceso de transformación nos va a costar, y a veces vamos a derramar lágrimas, a veces vamos a hincarnos, a veces vamos a estar ahí clamando, diciendo: Señor, ayúdame. Porque en nuestras propias fuerzas muchas veces
no vamos a poder. Y si tú no le has clamado a Dios diciéndole: Señor, haz algo en mí, ya no quiero ser igual, ya no quiero vivir de esta forma, quiero cambiar, quiero ser mejor persona para mis hijos, quiero ser mejor persona para la sociedad. Si no le has dicho, ¿qué estamos haciendo como hijos de Dios? ¿Qué es lo que los demás, qué es lo que los de allá afuera están viendo de diferente aquí en la iglesia para decir: yo voy a ir a esa iglesia? Porque el proceso de transformación nos va a costar. Ese proceso nos va a costar. ¿Cómo puedo subir a la montaña? Primero, y lo más importante, pon tu mirada en Dios. Pon tu mirada en el reino. Jesús nos dijo: primero, busca las cosas del reino, y todo lo demás viene por añadidura. Jesús no dijo: primero haz riquezas, primero haz esto, haz aquello, para que después yo te dé el reino. Con Dios no funciona así. Con Dios es: primero búscame a mí, primero ámame a mí, primero depende de mí, y todo lo demás yo te lo voy a dar. Y Dios no miente. Dios no miente. Segundo punto, ¿qué es lo que tú tienes que hacer para subir a ese monte? Reconoce tus pecados y arrepiéntete. Constantemente le tenemos que estar diciendo a Dios: examíname, porque constantemente estamos pecando. Constantemente estamos pecando. No porque a veces queramos, sino porque la misma naturaleza pecaminosa que aún existe en nosotros nos lleva a pecar. Porque no hemos muerto al yo todavía totalmente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Reconocer nuestros pecados y arrepentirnos. Porque eso es lo que impide que Dios se acerque a nosotros. Salgamos de Egipto, salgamos de la comodidad. A ti y a mí nos toca decir: vámonos de este lugar. A ti y a mí nos toca decir: Señor, no quiero más estar en medio de este Egipto, sino que quiero pagar el precio de subir a ese monte para tener un encuentro contigo. Pero nos toca hacer una cosa: dar esos pasos, dar esos pasos. Tercer punto, pide al Espíritu Santo que more en ti y te dé la sensibilidad de oír la voz de Dios. Si tú no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, si tú todavía dices: es que yo desconozco cuándo me habla Dios, si yo realmente no sé, leo la Biblia y no la entiendo, no sé si Dios me está dando una palabra a través de su palabra, si todavía no la entiendo, no conozco la voz de Dios, pídeselo y Él te lo va a dar. Dios es fiel y nos dice en su palabra: pídanme y yo les daré. ¿Qué le dijo a Salomón? ¿Qué es lo que quieres que haga contigo? ¿Qué es lo que quieres que te dé, Salomón? Bien le pudo dar riquezas, bien le pudo dar reinos, bien le pudo dar todo lo que él quería. Pero Salomón fue sabio y le dijo: quiero sabiduría para gobernar a esta nación. Dios le dio sabiduría y le dio más, porque su mirada no estaba en lo que él podía hacer con ese poder que tenía, sino que lo que él podía hacer a través del poder que Dios le estaba dando en ese cargo en donde lo estaba poniendo. Porque Salomón no era el primero en el trono, tenía más hermanos, pero Dios vio gracia, derramó su gracia sobre Salomón y fue a quien él eligió para estar en el reino. Entonces nos toca pedirle al Señor: pídanme. El Señor está aquí con las bendiciones y solo es: pídanme, 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 pídanme. Pero también dice: el que cree
verá. Si tú le pides con una fe que estás dudando, pues obvio que no va a pasar nada. Pero cuando le pedimos creyendo y confiando que Él lo va a hacer, Dios lo hará. Cree y verás, cree y verás, cree y verás. Pide entonces al Espíritu Santo que more en ti. Amado Espíritu Santo, encuentra morada, haya morada en mí, y que Él nos haga sensible a la voz de Dios. Y 4, el subir va a depender de ti. Va a depender de cada uno de nosotros. No depende de mí porque te estoy compartiendo. No depende de los pastores. No depende de tus líderes que te están diciendo: órale, ayuna, órale, lee la Biblia, órale, ora, órale, órale, órale. Eso va a depender de ti. Si el día de hoy tú estás dispuesto a decir: Señor, yo sé que no he pagado el precio de subir, hoy lo quiero intentar. Quiero empezar a subir escalón por escalón, escalón por escalón, para llegar ese día en el que tú y yo podamos tener ese encuentro. Pero eso va a depender de ti. Eso ya no depende de mí, no depende de nadie más que de ti. Pues es que los pastores me hicieron mala cara, es que los líderes no me llaman. Tu relación con Dios es personal y va a depender de ti el pagar el precio de subir escalón por escalón, escalón por escalón, no de nadie más. No le eches la culpa a una iglesia, no le eches la culpa a una célula, no le eches la culpa a Dios. ¿Por qué? Porque eso depende de nosotros, depende de ti, depende de mí. ¿Va? Son esos 3 puntos. Ya para terminar y para resumirlas de esta forma, es el más interesado en tener un encuentro con Dios mismo, es Dios mismo. Es el más interesado. Él te llama, Él te busca, Él hace todo el trabajo. El tercer punto, nos toca subir, nos toca acudir al llamado al cual nos está haciendo Dios en este tiempo. Y yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu respuesta al llamado que Dios te ha hecho en este tiempo? Porque ya no podemos seguir siendo espectadores. Ya no podemos estar en nuestra comodidad. Ya no podemos estar en ese lugar donde, pues mientras no me vean, me siento hasta atrás. Y mientras no me vean, solo vengo y me voy de la iglesia y no pasa nada, yo ya cumplí. Tenemos que ser desafiados a salir de nuestra comodidad para subir ese monte al cual Dios nos quiere llevar. Tenemos que ser desafiados. Tenemos que entender la magnitud de quién nos está llamando, de quién es Dios. Y para esto los invito a que se pongan de pie. Y me gustaría hacer un pequeño llamado. Y sé que los valientes son los que van a acudir a este llamado. Y es, si tú te sientes como Moisés, nadie, y que cuando tú pases al proceso de subir, seas transformado, te invito a que pases adelante. Y vamos a orar por ti. Que sea Dios dándote esa valentía, esa fortaleza, para que el día de hoy, el día de mañana, el día de pasado mañana y cada día tú puedas permanecer subiendo el monte, perseverar. Entonces yo te invito, si tú te sientes que no lo has dado todavía el 100 a Dios, pasa adelante. No es para vergüenza, es para liberación, es para empezar a dar nuestro primer paso de fe, subiendo a ese monte, subiendo a la montaña, teniendo un encuentro con Dios.
¿Habrá algún valiente? Una valiente que diga: Señor, quiero pagar el precio de subir el monte. Ya no quiero más la comodidad. Quiero ser desafiado. Quiero oír tu voz. ¿Habrá alguien? En las alturas, en las alturas, en las alturas, Pasen aquí, pasen aquí. en las alturas. Para esto quiero invitar al pastor. No sé si está por ahí el pastor. Subimos hasta el monte, háblanos, imprégnanos de ti. Subimos hasta el monte para morar contigo, amado. Para que el pastor nos va a guiar en esta oración. Porque yo creo que él, como cabeza de esta casa, una figura de Moisés, digámoslo así para que lo podamos entender, está al pendiente de su pueblo. Y así como el pastor ha pagado el precio de subir constantemente y buscar la presencia de Dios, él tiene esa autoridad para que cada uno de ustedes también puedan hacerlo y salir de la comodidad.